Hola, gente de YouTube. Estoy de vuelta con un nuevo video para el canal. Quiero recordarles que ninguno de los personajes ni la teoría que verán en este video son de mi autoría. Todos los créditos corresponden a sus respectivos creadores y autores originales. En la descripción encontrarán el enlace tanto al fanfic como al perfil del autor, para que puedan apoyarlo directamente. Y para finalizar, no olviden dejar su like y suscribirse al canal. Así sabré que les gusta el contenido y podré seguir trayéndoles más fanfics interesantes. Sin nada más que decir, los dejo con el fanfic. Capítulo 15. Expectativas erróneas. Entiendo que estés frustrado, tercero, pero aún es demasiado nuevo para traerlo aquí. Una voz de mujer resonó con claridad, despertando a Izuku. Aún estaba agotado por su visita anterior a Recovery Girl, así que mantuvo los ojos cerrados, con la esperanza de volver a caer en la inconsciencia. Eso dice primero, pero también dice que necesito estar de acuerdo para que use mi don, y eso obviamente no ha sucedido. ¿En qué más se equivoca? La voz áspera de un hombre sonó a su izquierda. Izuku se preguntó distraídamente quién hablaba tan alto mientras intentaba dormir. Las voces le resultaban casi familiares, nombres en la punta de la lengua, pero no lograba comprenderlos. Estoy bastante seguro de que primero no dijo que fuera imposible traerlo aquí, solo que no debíamos. Primero quería que se adaptara poco a poco. Ninguna de estas voces era la de sus compañeros de clase. Ambos parecían mayores. ¿Se habría desmayado en la oficina de Recovery Girl? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Séptimo. No, recordaba vagamente haber regresado al dormitorio con Kyoka, aunque prácticamente nada después de volver. Quizás se había desmayado en la sala común. Bueno, podría pensar que está teniendo un brote psicótico de la realidad. El estrés podría causarle un brote psicótico de la realidad. La mente de Izuku finalmente comenzó a captar la conversación que lo rodeaba. ¿De quién hablaban? De él. Debería endurecerse. Lo va a tener que hacer o lo va a pasar mal. Sí, eso sonaba a cosas que la gente llevaba diciendo de él mucho tiempo. Sigo pensando que primero decía la verdad sobre que obtuvo nuestras habilidades, y tú solo quieres ayudarlo. Darle algunas indicaciones, ese tipo de cosas. Espera, ¿alguien más podía dar habilidades? Izuku pensó que solo All Might, y ahora él mismo, podían hacer eso con One for All. Intentó darse la vuelta y abrir los ojos para averiguar quién hablaba, pero pronto descubrió que él tampoco podía. No tengo ni idea de qué hablas. El pánico se apoderó de Izuku mientras intentaba desesperadamente mover cualquier parte de su cuerpo. Tenía una vaga idea de dónde estaba, pero la sentía distante, confusa. Bueno, dado que estás aquí sin segundo, aparentemente has aceptado compartir tu don y siempre has sido más idealista que segundo, todo encaja. Decidiendo que no haría daño, Izuku buscó el uno para todos para ver si eso lo ayudaba a moverse, y encontró apenas un atisbo de su poder disponible. Si hubiera podido moverse, se habría revuelto de puro terror en ese momento. ¿Sentiste eso?, preguntó el hombre en el mismo instante en que Izuku sintió la energía del One for All fluir por su cuerpo. La incertidumbre tiñó su voz grave y de repente sonó mucho más lejana que antes. «Y ahora lo has hecho», murmuró la mujer. En un tono que intentaba ser tranquilizador, continuó. «Está bien, noveno, no hay necesidad de entrar en pánico». Noveno. Izuku era el noveno poseedor del One for All. ¿Sabía ella sobre el Kirk? All Might había dicho que era un secreto que solo unos pocos conocían. Nezu, Recovery Girl y otros tres. Se llamaban entre sí tercero y séptimo, y hacían referencia a primero y segundo, y eso era más gente de la que debería saber sobre One for All. Lo único que tenía sentido en el contexto era que fueran poseedores anteriores del Kirk, pero eso era imposible. Todos estaban muertos excepto All Might. Con la cabeza aún algo aturdida por el brusco despertar y sin saber dónde estaban y qué querían de él, Izuku entró en pánico. Tiró del One for All con tanta fuerza como nunca antes en su vida y se retorció. O al menos, lo intentó. Ninguna parte de su cuerpo le obedecía. Noveno, detente. Tranquilo, no te haremos daño.
La voz de la mujer sonaba preocupada, pero podía ser una actriz fantástica, e Izuku sintió una mano borrosa posarse sobre su hombro. «Mira lo que has hecho, tercero». Un gruñido distante fue la única respuesta del hombre, presumiblemente tercero. Izuku simplemente intensificó su forcejeo, intentando con todas sus fuerzas mover un solo dedo. Con una sensación desgarradora y nauseabunda, un dolor que le recorrió todo el cuerpo, logró abrir el ojo derecho. Izuku se encontró en un lugar lejos de los dormitorios que esperaba, en una vasta y vacía oscuridad. El espacio estaba iluminado de forma uniforme, aunque tenue, aunque no se sabía de dónde provenía exactamente la luz. Incluso la mínima luz presente fue suficiente para provocarle una punzada de dolor en el cráneo. Lo que vio al principio casi no tenía sentido. Una mujer que se parecía muchísimo a Nana Shimura estaba arrodillada frente a él con el brazo extendido sobre su hombro. Sin embargo, un vistazo a su propio cuerpo reveló que estaba completamente envuelto en humo, presumiblemente por eso no podía moverse. Otra figura, presumiblemente el hombre que había hablado antes, estaba a cierta distancia de Izuku, lo suficientemente lejos como para que sus rasgos no se distinguieran. Todo va a estar bien, pequeña novena. Todo esto es parte del One for All, pero no queríamos traerte aquí tan pronto. Ahora mismo estás dormida, pero pronto despertarás. Algo cambió, y la vista que tenía Izuku comenzó a desvanecerse. Más pronto de lo que pensaba, murmuró la mujer. Su voz comenzó a desvanecerse junto con el paisaje. Cuando puedas usar mejor el One for All, te traeremos de vuelta y te explicaremos más. Dile a Toshi que estoy orgullosa de él y que lo está haciendo genial, y tú también. Los ojos de Izuku se abrieron de golpe, y su despertador sonó mientras yacía en la cama de su dormitorio, mirando al techo. Se había quitado las sábanas y las mantas en mitad de la noche, había logrado mover la cama al menos un pie de la pared hasta el centro de la habitación, y estaba cubierto de una fina capa de sudor. Se secó, Izuku se incorporó y se inspeccionó, sin encontrar ningún daño en su cuerpo, a pesar de haber usado todo el One for All que pudo en su sueño. Recordando su sueño, saltó de la cama y empezó a escribir todo lo que recordaba en su cuaderno de análisis bajo el título 1 para todos. Cuanto más escribía, más tonto se sentía. Probablemente se trataba de un sueño increíblemente vívido, provocado por el estrés y el esfuerzo del día anterior. Para cuando terminó de escribir todo lo que recordaba, Izuku casi había decidido guardárselo para sí mismo y ver qué pasaba en el futuro. Su estómago rugió y se dio cuenta de que probablemente no había cenado la noche anterior. Desde luego, no recordaba nada tras volver al dormitorio. Como mucho, solo podía encontrar vagos recuerdos de Kyoka ayudándolo a subir a su habitación. Debería agradecerle, aunque podría tener dificultades para mirarla a los ojos después de algunas de las cosas que soñó que le dijo. Sus mejillas se sonrojaron al recordar su sueño anterior. No había forma de que dijera esas cosas. Se negaba a creerlo. Rezaba para que no lo hubiera hecho. Si Izuku realmente le hubiera dicho esas cosas, seguramente se negaría a volver a hablar con él. Quizás debería comer algo para despejarse antes de empezar su entrenamiento matutino. Izuku se dirigió al baño para limpiarse mejor el sudor de la noche anterior y se quedó paralizado al mirarse en el espejo. Su ojo derecho estaba completamente inyectado en sangre, aunque mejoraba incluso al mirarse, y su párpado parecía estar algo magullado. ¿Cómo se magulla un párpado? La preocupación por su supuesto sueño volvió a arreciar. Tenía que encontrar tiempo para hablar con All Might en algún momento del día. Al volver a su habitación para revisar su teléfono, descubrió que, además de una llamada perdida y mensajes de su madre, Toshinori le había escrito la noche anterior preguntándole cómo se sentía y que se reunieran después de la escuela para hablar más sobre lo sucedido ayer. Perfecto. Ahora Izuku tenía algo potencialmente más importante de qué hablar, y con suerte eso lo distraería del problema con Aizawa. Y quizás Toshinori incluso pudiera darme algún consejo sobre lo sucedido. Entre las rarezas de su entrenamiento personal de ayer y este sueño, algo estaba sucediendo con One for All, e Izuku quería armarse con la mayor cantidad de conocimiento posible. Como subdirector, Shota se había acostumbrado a que Nezu lo llamara a reuniones a cualquier hora del día y de la noche.
Su propio horario de sueño era, en el mejor de los casos, fragmentado, y ningún profesor estaba seguro de si Nezu necesitaba dormir. Por suerte, la rata tuvo la cortesía de respetar las horas que Shota había reservado para sus patrullas y obligaciones docentes. Eso no significaba que no fuera frustrante recibir una solicitud para reunirse con Nezu en su oficina una hora antes de que empezara la clase. Había mucho que quería hacer en ese tiempo, sobre todo echarse una siesta para estar listo para el día siguiente. Se acercó a la oficina del director con aire de resignación. Tendría que renunciar a su siesta. Después de todo, siempre había más trabajo administrativo que hacer. Shota ciertamente no esperaba que All Might se uniera a esta reunión con él y Nezu. Actualmente en su forma reducida, el héroe número 1 fruncía el ceño cuando Shota entró en la sala, de pie cerca del escritorio de Nezu. Quizás había sido víctima de una reprimenda de Nezu. Esas siempre eran experiencias desagradables, y una que Shota generalmente deseaba evitar. Aizawa, por favor, pasa y siéntate. Nezu estaba a un lado de la habitación, preparando té para él y Yaji. La rata sabía que Shota nunca tomaba té, y que se alimentaba principalmente de café y sobres de gelatina durante el día. Sin embargo, su tono era un poco demasiado alegre para el ambiente de la habitación. De no haber estado All Might presente, Shota no se habría dado cuenta, pero con la mirada hundida de Yaji clavada en él, la inflexión de la voz de Nezu lo puso nervioso. La rata afirmaba no haber comprendido nunca del todo las emociones humanas ni las formalidades sociales, pero Shota nunca había podido discernir si sus deslices eran intencionados o no. Ya en guardia, Shota se acercó con cautela a la silla vacía frente al escritorio de Nezu y se sentó. Sería ilógico no obedecerle en una situación como esta. Al acomodarse, Nezu le trajo 2 tazas de té humeante, una para él y otra para Yaji. Si Shota no hubiera tenido tantas conversaciones con Nezu sobre su preferencia por el café, casi se habría sentido insultado. Sin embargo, fue All Might quien inició la conversación. Aizawa, tenemos que hablar sobre Izuku Midoriya. Claro que All Might defendería a uno de sus estudiantes. Sin duda, reació a admitir que se había equivocado al elegir al chico para unirse al programa de escultismo. Intenté hablar contigo sobre esto antes de que empezara la clase, y supuse que hablar esta mañana sería suficiente. Me equivoqué. No me importan mucho tus excusas, All Might. Al principio pensé que solo intentaba escabullirse con un don poderoso, sin tomarse las cosas en serio. Pero luego descubrí que solo puede usar el 5% de su poder. Esa actitud no sirve en la vida real. Shota sintió que la presión de la mirada de Yaji se intensificaba, pero insistió de todos modos. Necesita una dosis de realidad, sobre todo después de sus últimos años en Aldera. Quién sabe con qué clase de tonterías de peculiares le habrán metido la cabeza. Apenas podía oírlo, pero el director no cedió a sus impulsos más animales. Debió de ser algo externo. Ya veo. Shota intentó mirar a Yaji a los ojos, pero la presión le resultó demasiado intensa. ¿Era esto lo que sentían los villanos al enfrentarse a All Might? ¿Por qué estaba tan molesto? Compláceme un momento, Aizawa. Imaginemos una situación hipotética, ¿de acuerdo? Shota puso los ojos en blanco, intentando parecer imperturbable ante la evidente ira del hombre. Miró a Nezu y no encontró apoyo en el roedor de rostro pétreo. Mejor acabar con esto de una vez. Le indicó a Yaji que continuara. Primero, obviamente conoces el caso de la escuela secundaria Aldera. Shota sintió con impaciencia. Entonces te preguntaría cómo crees que tratarían a un estudiante sin peculiaridades en un lugar así. Mal. Shota entrecerró los ojos, intentando comprender cómo se relacionaba esa línea de preguntas con Midoriya. Eso es quedarse corto. Años de abuso y acoso, no solo por parte de sus compañeros, sino también de sus profesores. Nadie en una posición de poder a quien pudieran recurrir para un respiro. Incluso el estudiante más decidido sería apaleado en este entorno. ¿Cómo imaginas que le iría a ese estudiante en la secundaria? Como educador, Shota se enfureció ante la insinuación de que sus compañeros profesores ayudarían e incitarían al abuso de cualquier estudiante. De nuevo, mal. Shota estaba dispuesto a dejarlo ahí, pero Nezu le indicó que continuara.
Lo más probable es que su condición de paria social persistiera. Incluso si pudieran empezar de nuevo, su inexperiencia social y la falta de confianza en sus maestros y la administración solo los frenarían. De hecho, la confianza en sus profesores y en la escuela en general es primordial. Olmec sintió como si fuera un punto fundamental. Tenlo en cuenta al hablar del joven Midoriya, ¿eh? Shota sintió de nuevo con impaciencia. Te aconsejo que te lo tomes en serio, Aizawa, dijo la voz severa de Nezu. Sería mucho más fácil tomarse las cosas en serio si le contaran cómo se relacionaba esto con Midoriya. No veo qué tiene esto que ver con mi estudiante, respondió Shota con irritación. Sí, Aldera era un infierno. Pero, si acaso, me preocuparía más que Midoriya adoptara los ideales peculiares de la administración que cualquier otra cosa. Olmec respiró hondo antes de mirar a Nezu. El director simplemente le pasó una pequeña carpeta por el escritorio a Shota. Con cautela, Shota la tomó y empezó a hojearla. Este es solo el expediente de Midoriya. Ya lo he revisado. Obviamente, no con mucho detalle, gruñó Yaji casi con los dientes apretados antes de concentrarse. Vuelve a la primera página y léela con atención. No te saltes nada. Shota suspiró, pero ante la mirada fulminante de Nezu, reanudó la lectura. Nombre, fecha de nacimiento, historial escolar, todo tal como lo recordaba. La foto de Midoriya, en la parte superior, de su escuela secundaria, debía de llevar tiempo sin actualizarse, ya que el niño que aparecía en ella era mucho más pequeño que el musculoso de su clase. Por suerte, Wa actualizaría la foto pronto. No le sorprendía que una escuela peculiar como Aldera tuviera problemas con el funcionamiento básico de una escuela. A continuación, revisó la información básica sobre el don del chico. Normalmente, leía esta sección por encima, pues creía que así podría comprender mejor los donativos de sus alumnos, basándose en cómo los usaban en el examen de admisión y en sus evaluaciones de donativos. Nombre: superpoder. Seguro que ese nombre se lo inventó algún especialista en peculiaridades a punto de jubilarse. Descripción: Kirk de acumulación de energía. Le permitía a Midoriya usar la reserva para mejorar sus características físicas. La velocidad de acumulación era mucho mayor que la de retirada, lo que eliminaba con creces una de las principales desventajas de un Kirk de acumulación. El chico dio en el clavo con este Kirk. Entonces llegó a materiales que le abrieron los ojos de par en par. La acumulación se había producido desde su nacimiento. Esto significaba que a los 4 años, ya tendría 4 años de energía acumulada. Dado el nivel de fuerza que Midoriya había demostrado con solo el 20% de su máximo, ¿cómo podría haberla contenido a los 4 años? Su respuesta apareció en la línea siguiente. La fecha de manifestación fue hace apenas 2 meses. Una nota al pie indicaba que el don había permanecido latente hasta que Midoriya tuvo suficiente masa muscular para manejar incluso un pequeño porcentaje de su poder total y proteger su cuerpo. Shota sintió que la sangre se le escapaba al comprender las implicaciones. Midoriya no era el niño mimado de Aldera, pues gozaba de una gran popularidad gracias a su don fuerte y llamativo. No había pasado los últimos 11 años ignorando su propio don. Los había pasado creyendo que no lo tenía. El nivel de control que tenía sobre su don, junto con la autoconciencia para conocer sus propios límites, era completamente diferente sabiendo que no había tenido ni 2 meses para trabajarlo. En cuanto al control, era más un niño pequeño que un estudiante de secundaria. Mierda. Sin embargo, la mente de Shota no había terminado de reorganizar lo que creía saber. La situación hipotética que Yaji había planteado no era tan hipotética después de todo. Midoriya debía de haber sufrido durante años en Aldera. Y entonces, el primer profesor que conoció en el instituto asumió que tenía tendencias peculiares, ignoró por completo sus objeciones y lo obligó a lesionarse para que pudiera conocer sus límites. Un nudo en el estómago se le formó al darse cuenta de lo mucho que había metido la pata. Ah, lo has encontrado. La voz de Yaji era tranquila y suave, pero con acero debajo. Sí. Tenía la garganta reseca. Mierda. Esto estaba ahí, delante de él, en blanco y negro. ¿Cómo pudo no verlo? La cagué, ¿verdad? Cierto. Nezu seguía tan animado como siempre.
Shota esperaba que sonara decepcionado, pero esto era peor. Has causado una pésima primera impresión, no solo en Midoriya, sino también en otros miembros de su clase, supongo. Shota hizo una mueca. La rata tenía razón. Era muy probable que Midoriya se viera presionado a explicar por qué su don lo lastimaba, y entonces todo saldría a la luz. Tendrás que disculparte, por supuesto, y hacer algo mejor por Midoriya de ahora en adelante. Shota sintió con tristeza, sin saber si alguna vez podría compensar al chico, si alguna vez podría recuperar su confianza. Nezu continuó. Tus métodos han dado lugar a héroes extraordinarios durante tu tiempo aquí, pero, al analizar tu trabajo, pareces haberte vuelto cada vez más exigente en los últimos años. Me pregunto cuántos héroes potenciales has alejado personalmente de la profesión. Shota no tenía una respuesta inmediata para eso. La mayoría de sus expulsiones se deshicieron con relativa rapidez, pero sabía que muchos de esos estudiantes se desvanecieron por sí solos. Siempre lo había tomado como una confirmación de su juicio original, pero ahora All Might y Nezu habían sembrado la duda en su mente. Además, entiendo tu deseo de poner a prueba a tus estudiantes antes de saber demasiado sobre ellos para reducir tus propios prejuicios, pero aparentemente no te has dado cuenta de que puedes ser parcial incluso sin saber nada sobre ellos. Señor, no te preocupes. He reorganizado tu horario para esta tarde y noche para una clase sobre anclaje, expectativas y sesgos egocéntricos, cómo se manifiestan en un entorno pedagógico y cómo combatirlos. Impartida, por supuesto, por mí. Ahora Shota comprendía el tono alegre de la voz de Nezu. Era importante reconocer que el director seguía siendo un depredador, por muy elegante que fuera su traje. Y en ese momento, Shota sentía profundamente lo que significaba ser una presa. Además, te ayudaré a revisar tu horario y a reducir tu tiempo de patrullaje para que tengamos tiempo para más clases a medida que avance el año. Sé que ser subdirector te quita más tiempo del que estás acostumbrado, y cambiar tu estilo de enseñanza te llevará aún más tiempo. Y si piensas encontrar una salida, el director enseñó los dientes, una imitación severa de una sonrisa, recuerda que aún estás en revisión administrativa. El primer día de clases fue mucho más normal de lo que Kyoka esperaba, y lo agradeció. Salvo que Aizawa llegó tarde a clase y se veía algo más pálido que el día anterior, el resto de la mañana transcurrió bien. Sus clases fueron más o menos iguales a las de secundaria, solo que más difíciles. En particular, álgebra avanzada y geometría con ectoplasma, según el programa de estudios, parecía que iba a ser un verdadero problema para ella. La única otra diferencia era, por supuesto, que los cursos los impartían héroes profesionales. Claro que Izuku no la dejaría olvidarlo. Durante el almuerzo, volvía a centrar la conversación en héroes y cosas así, al menos hasta que se les unió el que se estaba convirtiendo en su grupo habitual de amigos. Uraraka, Shoji, Onenuki y Yaoyorozu. Agradeció la distracción y que Izuku pareciera haber olvidado su comportamiento del día anterior en la residencia. No creía poder mirarlo a los ojos si hubiera querido hablar de ello. La forma en que Uraraka la miraba constantemente con una sonrisa en los labios ya era bastante desagradable, y hacía que Kyoka se sonrojara un poco cada vez que se daba cuenta. Kyoka no quería pensar en si Izuku decía la mitad de las cosas en serio, y sabía que era imposible que dijera la otra mitad. Debía de estar completamente fuera de sí si la encontraba tan atractiva. Además, la sorpresa que había sido su habitación la noche anterior la había dejado completamente desorientada con respecto a su amigo y amor platónico. Deseaba desesperadamente creer que él sentía lo mismo por ella que ella. La parte lógica de su cerebro le gritaba que sí, que todas las pruebas apuntaban en esa dirección, pero la parte traidora y ansiosa de su cerebro solo podía preguntarse por qué no había hecho ningún movimiento ni comentario, salvo cuando estaba fuera de sí. Decidió dejar estas preguntas a un lado hasta que pudiera dedicar más tiempo a analizarlas. Sus intentos de ignorar su enigma verde se vieron facilitados por la tarde dedicada a fundamentos de heroísmo y al inicio del entrenamiento de combate. A Kyoka le pareció un poco prematuro empezar con algo tan avanzado, pero supuso que tenían mucho que aprender y poco tiempo, como había dicho Aizawa el día anterior. Por desgracia para su ansiedad, hoy daban clase disfrazados.
Sabía, en cierto modo, que algunos disfraces de héroes, tanto masculinos como femeninos, eran ceñidos. Sin embargo, Kyoka no esperaba que los disfraces de aproximadamente la mitad de sus compañeras fueran ceñidos, y que todas fueran tan atractivas. En serio, se alegraba de que Shiozaki, Kendo y Pony estuvieran en su clase, aunque el disfraz de Kendo le dejara prácticamente todas las piernas al descubierto. Inmediatamente después de salir del vestuario y entrar al campo de entrenamiento beta, buscó con la mirada a Izuku. Lo encontró de pie, charlando con Shohei Nenuki a un lado del grupo. Su disfraz no era tan revelador como el de otros chicos de la clase, en serio, porque Kirishima no llevaba camiseta, pero aún así le sentaba bastante bien. Llevaba un mono verde oscuro con detalles negros, guantes blancos, cinturón y zapatos rojos. Era un poco holgado, pero le quedaba lo suficientemente ajustado como para presumir de su complexión. En opinión de Kyoka, era, sin duda, el mejor disfraz de todos, y le gustaba mucho que lo llevara. No era parcial, para nada. Habían hablado de disfraces, pero cada uno se había centrado en el suyo por el momento. Sin embargo, en sus conversaciones con Izuku, se le había ocurrido añadir altavoces a las muñecas además de las botas, y no entendía por qué no se le había ocurrido antes. Poco después de llegar al campo de entrenamiento, Izuku la vio entre la multitud y se dirigió directamente hacia ella con una expresión extraña en el rostro. Aizawa me ha estado mirando raro. Izuku, sabiamente, habló en voz baja para que nadie más a su alrededor pudiera oírlo, pero la cautela se reflejaba en su voz. Una rápida mirada al hombre reveló que observaba la clase a distancia, con los ojos entrecerrados y un aparente desinterés. ¿Cómo lo sabes? Experiencia. La voz de Izuku sonó monótona e inexpresiva, pero su corazón se aceleró al decir esto. Kyoka decidió no seguir con esa línea de preguntas y probar una táctica diferente. ¿Crees que Yagi habló con él? Aizawa había llegado tarde a clase esa mañana, lo cual parecía inusual en él. Por otro lado, solo conocían al hombre desde hacía unos días, así que era difícil saber exactamente cómo era con tan poca información. No lo sé, dijo Izuku, quien parecía genuinamente angustiado. Si Yagi lo confrontó, podría estar guardando rencor. Tengo que tener cuidado. La cara de Kyoka debió de reflejar su confusión, porque Izuku continuó. A los profesores no les gusta que los tomen por tontos, y suelen desquitarse con quien lo causó. Hizo otra pausa antes de añadir. Ya ha pasado antes. Cualquier respuesta que Kyoka pudiera haber dado fue interrumpida por All Might entrando al campo de entrenamiento. Estoy aquí, para enseñarles a ser héroes. Un momento, pensó que Aizawa iba a ser su profesor de heroísmo. Kyoka miró a Izuku, pero lo encontró tan sorprendido como ella, prácticamente vibrando de emoción, sin rastro de su anterior ansiedad. Al parecer, conocer ya al héroe número 1 no logró calmar su fanatismo. El resto de la clase estalló en murmullos emocionados, que fueron rápidamente acallados por Eraserhead, mirándolos con su don deslumbrante. A partir de este año, All Might asistirá en los cursos de heroísmo de primer año. Soy el instructor principal, pero All Might dirigirá la clase. Por supuesto, intervendré cuando sea necesario. No lo hagan necesario. Los asentimientos apaciguados parecieron satisfacer a Aizawa. Adelante, All Might. Claro, Aizawa. Kyoka sabía por experiencia que esto era solo una imagen que All Might fingía, pero deseaba que fuera un poco más silencioso al dar clase. La clase de inglés con Present Might ya era bastante mala. A pesar de lo que pienses, las situaciones de combate más peligrosas e importantes que encontrarás no son en público ni al aire libre, sino en interiores, en las guaridas de los propios villanos. Hoy queremos poner a prueba tus capacidades en situaciones de combate en general. Por lo tanto, haremos simulacros de combate en interiores 2 contra 2. Esto iba un poco más allá de lo que Kyoka había supuesto que harían hoy. Esperaba que tal vez les presentaran la teoría, o que repasaran algunos modos de combate comunes, no que lucharan en equipos cuando apenas se conocían. En la vida real, a menudo no eliges con quién te emparejan, ya que tienes que trabajar con los demás héroes presentes. Por lo tanto, determinaremos los equipos de 2 personas por sorteo. Una vez que los tengamos definidos, describiré el ejercicio.
All Might ofreció una caja con varias pelotas etiquetadas de la A a la J y permitió que cada miembro de la clase eligiera una. Rápidamente se formaron los equipos. Equipo A: Senka Ibara y Setsuna Tokage. Equipo B: Togaru Kamakiri y Koji Koda. Equipo C: Iryurin y Yui Koda. Y equipo D: Eihiro Kirishima y Yosetsu Awase. Equipo E: Izuku Midoriya y Ochako Uraraka. Equipo F: Kyoka Hiro y Momoya Oyorosu. Equipo G: Shoto Todoroki y Juzo Nenuki. Equipo H: Ponitsu Notori e Ibara Shiosaki. Equipo I: Meso Shoji y Minasido. Equipo J: Fumikage Tokoyami e Itsuka Kendo. Kyoka estaba decepcionada de no estar en el equipo con Izuku, pero contenta de que al menos ambos estuvieran en el equipo con un amigo. Se rió un poco al ver que el equipo emparejaba al estoico y tranquilo Shoji con el siempre enérgico Asido. Ahora, el escenario es el siguiente. Los villanos han conseguido una bomba nuclear y la han escondido en algún lugar de su base. Los héroes tienen 15 minutos para encontrar el arma y desactivarla. Las condiciones de victoria para cada bando son las siguientes. Los héroes deben capturar a ambos villanos usando la cinta de captura proporcionada o encontrar y tocar el arma. Los villanos deben capturar a ambos héroes o aguantar los 15 minutos completos sin que los héroes ganen. All Might parecía estar recitando las reglas como si hubiera memorizado un guión. Kyoka supuso que era mejor que leer un guión en clase. ¿No es un poco extremo para nuestro primer entrenamiento? Kendo fue quien expresó lo que Kyoka sentía. Las bombas nucleares no parecen algo cotidiano. Tienes razón, joven Kendo. Sin embargo, a grandes rasgos, este ejercicio se aplica a muchas situaciones. El objetivo no tiene por qué ser una bomba ni un arma, sino un servidor, un alijo de dinero o un rehén. En la UA nos gusta mantener la emoción, así que hoy, es una bomba. Kendo asintió, aparentemente satisfecho con la respuesta. ¿Alguna otra pregunta? Al no ver más preguntas de la clase, All Might se volvió hacia Aizawa. ¿Te gustaría tener el honor de seleccionar a los primeros equipos? Eraserhead puso los ojos en blanco, pero dio un paso al frente para seleccionar dos de las bolas. El primer partido será el equipo A como héroes contra el equipo D como villanos. All Might guiará a estos dos equipos a sus áreas de preparación. Los demás, síganme a la sala de observación. El edificio frente a ellos era indistinguible de cualquier pequeño edificio de oficinas del país, pero Zen supuso que ese era el punto. El otro equipo había tenido tiempo para preparar la defensa del arma, y como yo estaba en el equipo de los villanos, era probable que estuviera bastante bien protegida. Su compañero, Tokage, revisaba el plano del edificio frente a ellos. Una decisión sensata, dada su peculiaridad y sus habilidades para el reconocimiento rápido y eficiente. Para asegurarme de que conocemos las peculiaridades del otro, puedo girar cualquier parte de mi cuerpo. Zen dejó que su mano derecha girara a toda velocidad como ejemplo. Con la palanca adecuada, puedo golpear fuerte y moverme rápido. Tokage asintió pensativo. No está mal. Puedo dividir mi cuerpo en diferentes partes y controlar a dónde van. Puedo controlar hasta unas 50 partes a la vez, pero se vuelve bastante difícil. Sin embargo, es bastante bueno para explorar, ya que puedo dirigir cada ojo y cada oído en una dirección diferente para tener una idea de lo que hay ahí fuera. Había llegado a la misma conclusión que Zen. Me alegra saber que estaban de acuerdo. ¿Hay habitaciones interiores?, preguntó Zen. Si es así, ahí estará la bomba. Yo sabe lo suficiente sobre tu don como para no dejar la bomba en ninguna habitación con ventanas o paredes exteriores. Tokage asintió. Tiene sentido. Aún puedo explorar dónde está esa habitación y avisarte. Es poco probable que podamos entrar sin luchar. De acuerdo. En cuanto a sus peculiaridades, Yo puede soldar dos objetos cualesquiera a nivel atómico, y Kirishima tiene una especie de peculiaridad de endurecimiento. Setsuna no tenía nada que añadir a este punto, así que continuó. Obviamente, si podemos separarlos, deberíamos hacerlo, pero yo es demasiado listo para eso. Si llega el momento, creo que debería elegir a Kirishima mientras tú eliges a Yo. He luchado contra él lo suficiente como para que nos conozcamos bastante bien. Será un 50% si puedo vencerlo. Además, Zen no estaba seguro de que también lo haría Setsuna contra Kirishima.
Podría sorprenderlo con la cinta de captura, pero aparte de eso, no creía que pudiera hacer nada contra él. Apuesto a que tendrás muchas más posibilidades contra yo que yo, y estoy seguro de que puedo con Kirishima. El pelirrojo era demasiado directo en general, y si eso se extendía a su estilo de lucha, Zen estaba seguro de que podría sacarle provecho. Además, los ejercicios para los dedos en su traje le dieron una ventaja contra una peculiaridad que se estaba endureciendo y que no podía subestimarse. Supongo que es un plan tan bueno como cualquier otro. La chica de pelo verde tiró los planos a un lado. Averiguaré dónde están, nos abriremos paso y entraremos en la habitación segura. Tienen tiempo de su parte, así que tendremos que actuar rápido. Mientras nos mantengamos en comunicación, podemos adaptarnos según sea necesario. Zen asintió. Era un plan simple, pero flexible, el mejor plan para una situación que cambia rápidamente. Tengo una pregunta más. Disparar. Tokage le lanzó una mirada lasciva. Entonces puedes girar cualquier parte del cuerpo con tu don. Una ceja levantada y un rápido lamido de labios dejaron claro a qué se refería. Si creía ser ingeniosa, se equivocaba. Zen había oído esa pregunta 1.000.000 de veces en secundaria, y aunque la respuesta era sí, era molesto oírla otra vez. Afortunadamente, Olmig lo salvó de tener que responder, anunciando el comienzo del ejercicio. Comiencen a explorar, yo entraré desde la planta baja. Lo tomaré como un sí. Tokage se dividió en al menos una docena de pedazos, flotando hacia los pisos superiores del edificio. Negando con la cabeza con tristeza, Zen corrió hacia la puerta principal. Era probable que el otro equipo se hubiera atrincherado en algún lugar de los pisos superiores, pero no quería descartar la posibilidad de que se quedaran cerca de la planta baja como un farol. El primer piso del edificio estaba diseñado como un vestíbulo relativamente abierto, lo que facilitaba la búsqueda del arma. Tras 2 minutos de búsqueda, Zen, convencido de que el objetivo no estaba en el primer piso, subió las escaleras y habló brevemente con Tokage. Primer piso despejado, subiendo. Pasaron unos instantes antes de que ella respondiera. El piso superior está despejado. Los veo a ambos vigilando una habitación interior en el cuarto piso. La puerta de la habitación está bloqueada con todo tipo de muebles. Parte noreste del edificio, 3 puertas más abajo de la escalera norte. Zen sonrió y echó a correr hacia el lado norte del edificio lo más rápido que pudo. Me han visto, necesito un poco de ayuda. Todavía estoy reuniendo mis cosas. Zen aceleró el paso, llegando a las escaleras y subiéndolas de 3 en 3. Lo primero que vio al llegar al cuarto piso fue a Kirishima Yayo persiguiendo la mitad de la cabeza de Tokage, así como una de sus manos pegada a la oreja, donde estaba su comunicador. ¿Por qué había abandonado su cuerpo? No había tiempo para preguntas, solo tenía que seguir el plan. Kirishima era el que más cerca estaba de atrapar a Tokage de los 2 villanos, lo cual le vino de maravilla a Zen. Tokage vio rápidamente dónde estaba Zen y comenzó a guiar a sus 2 perseguidores hacia él. Kirishima estaba tan concentrado en atrapar a Tokage que probablemente no habría notado a Zen si yo no le hubiera dado una advertencia. Aún así, Zen logró derribarlo al suelo, sacándolo de la persecución de Tokage, pero no pudo inmovilizarlo ni capturarlo rápidamente. El agarre no era algo en lo que Zen tuviera mucha experiencia, pues prefería terminar sus combates con golpes contundentes en lugar de quedar atrapado en un espacio tan reducido. Además, dado que había entrenado principalmente contra Yo, cualquier agarre lo habría expuesto a su don, algo que siempre intentaba tener presente. Pronto descubrió que Kirishima tenía experiencia y era perfectamente capaz de usar su don para crear filos difíciles de esquivar en un combate de lucha libre. Zen giró rápidamente los brazos y las piernas para sorprender a Kirishima, quien aflojó su agarre, antes de empujarlo y ponerse de pie de un salto. Esto era más propio de él. Un combate a puñetazos. ¡Qué listo! Pero no voy a dejarte ir tan fácilmente. Kirishima sonrió ampliamente mientras se ponía de pie. No sería muy varonil dejar escapar a mi oponente, ¿verdad? ¿Acaso este tipo usó algún adjetivo aparte de varonil? Bueno, debía, considerando que antes había usado listo, pero aún así, Zen negó con la cabeza. Ni el momento ni el lugar.
Sin esperar a que su enemigo se incorporara del todo, Zen se lanzó hacia adelante, con manos y dedos girando, buscando un golpe de gracia lo más rápido posible. Aprovechando una pierna que giraba, Zen se lanzó hacia adelante como si recibiera un cañón, y su puño giratorio impactó a Kirishima con fuerza en el estómago. Desafortunadamente, el golpe hirió a Zen mucho más que a Kirishima, ya que el pelirrojo había logrado endurecer todo su torso a tiempo, y la sensación fue similar a la de golpear la pared del cañón meses atrás. La única diferencia visible fue que Kirishima se deslizó hacia atrás unos centímetros por la fuerza del golpe. Tendrás que hacerlo mejor. Zen retrocedió unos pasos para esquivar el contraataque del chico, un golpe torpe con el puño endurecido que lo habría dejado más que desconcertado de haber impactado. De acuerdo, quizás Zen había subestimado a Kirishima. En cualquier caso, a Tokage no le habría ido mejor, y después de todo, tenía algunos ases bajo la manga. Sin embargo, requeriría algo de preparación. Tu funeral. Saltando hacia su enemigo, Zen mantuvo una lluvia constante de golpes, puñetazos y patadas, ninguno con la fuerza de su primer intento, pero suficiente para desequilibrar a Kirishima. Sus herramientas de apoyo para los dedos eran útiles, y parecían causarle cierta incomodidad incluso cuando su oponente estaba endurecido. Era útil usar los golpes con los dedos para incitar a Kirishima en la dirección que quería, al sur y al oeste, lejos del arma. Solo le quedaba esperar que Tokage fuera suficiente para acabar con Yo. Kirishima estaba concentrado por completo en la defensa por el momento. Vamos, hombre, no se puede ganar una pelea solo defendiendo. Kirishima, por supuesto, picó el anzuelo y se concentró en contraatacar donde y cuando podía. Tenía un control notable sobre el grado de dureza de cualquier parte de su cuerpo, y podía pasar de relajado a rígido y rocoso en un instante. Sin embargo, lo que le faltaba a Kirishima era experiencia en combate. Zen podía ver que era un luchador de corazón, intentando abrumar a su oponente con fuerza y resistencia. Bueno, eso no funcionaría aquí, ya que Zen podía esquivar y sortear fácilmente todos sus ataques. ¿De verdad es esto lo mejor que tienes? No es muy varonil, ¿verdad? Se burló Zen, con el objetivo de seguir irritándolo y hacer que ignorara su entorno. Zen esperaba no haber perdido demasiado tiempo llevando a Kirishima a donde quería, en el centro de lo que se suponía que sería una gran sala de conferencias. Recordando el plano, esta era una de las habitaciones más alejadas de las columnas que sostenían el edificio. Una patada giratoria al costado de Kirishima lo levantó del suelo y lo hizo retroceder, sobresaltándolo y obligándolo a tropezar en el rellano con un gruñido. Kirishima dudó un momento antes de levantarse, y Zen aprovechó la oportunidad para impulsarse con toda su velocidad de rotación y dar un salto, saltando hacia adelante mientras se elevaba lo suficiente como para apoyar un pie en el techo. De nuevo, usando toda su velocidad de rotación y sus trucos de palanca, se impulsó desde el techo, asestando una potente patada voladora, con el pie girando, sobre la cabeza de su oponente. Por suerte para Kirishima, logró levantar los brazos a tiempo para formar un bloqueo cruzado sobre su cabeza, endureciendo todo su cuerpo para aguantar el golpe. Desafortunadamente para Kirishima, esto era lo que Zen esperaba. Toda la fuerza del aplastante golpe de Zen finalmente se transfirió al suelo bajo Kirishima, que no estaba construido para tales impactos. Zen observó con cierta satisfacción cómo Kirishima abría los ojos de par en par y perdía el equilibrio. Tras el bloqueo de Kirishima, Zen dio una vuelta y aterrizó unos metros más atrás, donde el suelo aún estaba estable. Asomado al borde, vio a Kirishima entre los escombros del suelo derrumbado, moviéndose lentamente, intentando liberarse. Zen había ganado algo de tiempo. Con suerte, Tokage estaba teniendo suficiente éxito con Yo como para poder conseguir el arma. No creía poder derrotar definitivamente a Kirishima, sin causarle mucho más daño del que parecía apropiado para una batalla de prueba como esta. Dio media vuelta y echó a correr hacia el noreste. El tiempo apremiaba. ¿Sabes? Si de verdad querías inmovilizarme contra la pared, podrías haberlo pedido. Incluso podría haber dicho que sí. Tokage no parecía demasiado preocupado por ser retirado de la prueba de batalla tan rápido. Poco después de que Zen apareciera y derribara a Kirishima, ella había reconstruido su cuerpo y comenzó a luchar con Yosetsu.
Quizás se confió demasiado, quizás no tenía tanto entrenamiento de combate como él, pero la pelea no había sido larga. Se había descuidado y se dejó acorralar contra la pared. Un poco después, él la había soldado a esa misma pared. Yosetsu se giró para mirar en la dirección por la que Zen y Kirishima se habían ido. No fue difícil deducirlo por el ruido que armaban. Sin embargo, ni siquiera se acercaron a la pelea cuando sintió un tirón en la mano derecha. Se apartó sobresaltado y se sorprendió al ver los brazos de Tokage intentando enrollar la cinta de captura alrededor de su muñeca. ¡Mierda! Yosetsu maldijo mientras se alejaba bailando de los brazos incorpóreos. Debería haberse asegurado de que ella estuviera fuera de combate antes de marcharse solo. Usar la cinta de captura la habría sacado oficialmente de la pelea, y si se hubiera desprendido de los brazos, él habría estado listo para su ataque sorpresa. Ay, y yo que esperaba pillarte con los pantalones bajados. Miró hacia donde su cuerpo sin brazos seguía pegado a la pared. En sentido figurado, ¿o no? Le guiñó un ojo. Yosetsu agarró el brazo que sostenía la cinta de captura y la arrojó lo más lejos posible, preparándose para un puñetazo con el otro brazo. A pesar de no tener el peso de un cuerpo, ese puñetazo tenía una fuerza sorprendente. Si no podía verlo, le sería mucho más difícil capturarlo. Yosetsu dobló una esquina corriendo, donde estaría oculto de Tokage, pero aún así podría vigilar la habitación con el arma. Él y Kirishima no habían tenido tiempo suficiente para mover la bomba a otro piso y se habían conformado con atrincherarla dentro de esta habitación aislada. Dudaba que Tokage pudiera entrar en la habitación solo con sus brazos y piernas, dado lo bien que la había atrincherado, así que probablemente volvería a intentar capturarlo. De hecho, los brazos, piernas y cabeza de la chica flotaron alrededor de la esquina, colocándose alrededor de un cuerpo desaparecido en un rudimentario intento de postura de combate. Era una visión bastante extraña. De acuerdo, supongo que lo haremos a la fuerza. Brazos y piernas se lanzaron hacia Yosetsu, pero antes de que llegaran, un estruendo atronador vino de la dirección de Zen y Kirishima. Algo acababa de decidirse. Desde su punto de vista, había dos posibilidades. O bien Kirishima había ganado, y enfrentarse a Tokage les daría la victoria, o bien Zen había ganado, y Yosetsu tendría que enfrentarse a él a continuación. En cualquier caso, necesitaba finiquitar su encuentro con Tokage allí mismo. La atención de Tokage se dividió por un breve instante, que Yosetsu aprovechó para saltar hacia adelante y agarrar sus extremidades. Aunque aún podían ser muy fuertes, no eran muy pesadas, y le resultó bastante fácil soldar un brazo y una pierna al suelo en el instante en que ella se distrajo. En este caso, se aseguró de que la mayor parte posible de la extremidad estuviera soldada al suelo para reducir la posibilidad de que se desprendieran más partes del cuerpo. Madre, Tokage casi maldijo. Con aspecto bastante molesto, el brazo y la pierna que le quedaban comenzaron a golpear a Yosetsu con un desenfreno casi temerario. Él lo recibió con agrado, dispuesto a sufrir algo de dolor para agarrar su pierna restante y empujarla contra la pared, sellándola en su lugar. Un puñetazo contundente en la mandíbula después, y ella quedó solo con un brazo y la cabeza. Tokage pareció entrar en pánico en ese momento, intentando alejarse flotando de él, pero fue demasiado rápido. Logró agarrar su último brazo por el hombro y balancearlo hacia el suelo, sellándolo al suelo. Decidió no ir a por su cabeza, ya que no creía que pudiera hacer mucho con ella sola. Al verla alejarse flotando hacia Zen, Yosetsu empezó a trabajar rápidamente. Sacó su cinta de captura de donde la había guardado y se dirigió hacia una de las manos de Tokage. Sin embargo, no fue lo suficientemente rápido, pues oyó pasos rápidos que se acercaban. Soltando la cinta, esquivó un rodillazo de Zen y terminó de espaldas a la pared de la habitación que debía proteger. Zen parecía algo sin aliento tras su pelea con Kirishima, pero parecía estar bien, sin dolor. Aunque Tokage lo había tocado un par de veces y aún le dolía la mandíbula por el fuerte golpe recibido, Yosetsu sentía que le sobraban energías. Su primer objetivo sería sacar a Zen de la habitación y alargar la pelea lo máximo posible. Por supuesto, Zen no estaba de humor para eso, así que le lanzó un puñetazo giratorio a Yosetsu con la mayor velocidad jamás vista. Obviamente, no se estaba quedando con las ganas.
Yosetsu saltó rodando hacia la derecha, lejos de donde había dejado a Tokage, que estaba pegada al suelo, impidiéndole ayudar a su compañera. El puñetazo tenía tanta fuerza que atravesó el panel de yeso hasta la otra habitación. Zen sacó la mano con una sonrisa feroz. Enséñame lo que sabes hacer, yo. Sé que tienes trucos en ese disfraz. Dicho esto, Zen saltó hacia él una vez más. El límite de tiempo estaba obviamente en la mente de Zen, ya que era más agresivo de lo normal. No lo suficiente como para ser descuidado, pero sí con un estilo claramente diferente a su habitual y cuidadoso enfoque. ¿Qué? ¿Crees que no puedo con esto? Yosetsu hizo todo lo posible por no dejarse enfadar por Zen, pero era difícil. El chico tenía una forma de hacerle perder la calma. Tenía una forma de hacer perder la calma a mucha gente. Un momento después, decidió cómo lidiar con Zen, soldando algunos de los troncos metálicos que venían con su traje a sus brazos y piernas. No podría realizar la mayoría de sus giros sin que los troncos le golpearan el cuerpo, lo que reducía significativamente la amenaza de su don e interrumpía su estilo de lucha. Sin embargo, mientras buscaba en sus bolsas para sacar algunas, la voz de All Might resonó por el intercomunicador. El equipo héroe gana. Tanto Zen como Yosetsu se detuvieron en su sitio, mirando a su alrededor con curiosidad. No fue hasta que la cabeza de Tokage flotó hacia el agujero en la pared que Zen había golpeado y su mano, ahora separada de su brazo atrapado, salió flotando de la habitación, que ninguno de los dos se dio cuenta de lo que había sucedido. Gracias por la distracción, Kaibara. Todo según lo previsto, ¿eh? La expresión de Zen dejaba claro que, fuera cual fuese el plan al que se refería, él no lo conocía. Para alguien que se enorgullecía de su serenidad y estar preparado para cualquier cosa, Zen parecía no saber qué hacer ante semejante situación. Incluso si Yosetsu hubiera perdido, atesoraría el recuerdo de Zen con ese aspecto tan desorientado durante mucho tiempo. Ese había sido sin duda un comienzo emocionante para las pruebas de batalla. Toshinori no esperaba menos de 3 de sus estudiantes personales, además de un estudiante delegado que fácilmente podría haber sido recomendado. Tras confirmar que el joven Kirishima no estaba herido y permitir que el joven Awase liberara las diversas partes del cuerpo del joven Tokage, los 4 estudiantes se reunieron en la sala de observación con el resto de la clase. Bien hecho a nuestro primer par de equipos. Aizawa seguía simplemente parado en la esquina, sin ganas de contribuir a la clase, así que Toshinori supuso que también tendría que dirigir las revisiones iniciales por pares. Por suerte, Eraserear ya había aceptado participar más activamente en la calificación final de este ejercicio, revisando las grabaciones con lupa. Aizawa y yo revisaremos su desempeño con más detalle y les daremos una evaluación más completa después de cada prueba. Sin embargo, por ahora, me gustaría solicitar una evaluación por pares para obtener retroalimentación más rápida. Me gustaría que los observadores indicaran algo que cada participante hizo bien y algo que podrían mejorar. ¿Tenemos voluntarios para hablar sobre alguno de nuestros participantes? Esta fue la parte crucial del ejercicio de hoy. Lograr que los observadores reflexionaran sobre lo que salió bien y lo que salió mal durante la prueba era tan importante como ver a los estudiantes en combate. Afortunadamente, vio que tenía al menos una voluntaria. La joven Yaoyorozu levantó la mano casi de inmediato. Le hizo una seña y ella se sumó de inmediato. Señor, Kaibara fue, con diferencia, el combatiente más efectivo de ambos equipos, eliminando con eficacia a Kirishima a pesar de un enfrentamiento de don relativamente neutral y alejando a Awase de la habitación donde estaba guardada el arma. Sin embargo, parecía demasiado concentrado en la victoria mediante el combate y no lo suficiente en capturar a su oponente. Observé al menos 3 oportunidades en las que, de haber estado preparado, podría haber capturado a Kirishima y eliminado del combate sin sufrir daños colaterales. Todo cierto, pero dicho con bastante crudeza. All Might fue a agradecerle a la chica, pero ella continuó hablando a un ritmo acelerado. Tokage, el otro héroe, fue el participante más efectivo a pesar de ser el menos hábil en el combate cuerpo a cuerpo de los 4. Su uso de trucos y distracciones casi la llevó a capturar a Awase y, en última instancia, a decidir el encuentro a favor de su equipo.
Awase proporcionó una ubicación segura para el objetivo y podría haber eliminado a Tokage, pero se distraía con demasiada facilidad en su lucha contra ella, lo cual fue el punto de inflexión del encuentro. Debería haberla asegurado con cinta de captura lo antes posible, especialmente considerando su don. Finalmente, Kirishima demostró una gran resiliencia en su lucha contra Kaibara, pero al final fue fácilmente retirado del área del objetivo y quedó incapacitado. Un mayor nivel de conciencia situacional le vendría bien. Para entonces, toda la clase observaba a la refinada chica, algunos con la mirada abierta ante la minuciosidad y eficiencia con la que había analizado el juicio que acababan de presenciar. Mirando más allá de la clase, Olmig creyó ver a Aizawa levantar una ceja, pero nada más. Sin duda, habría sido agradable que un profesor veterano brindara apoyo en un momento como este. Sí, bueno, gracias por todo eso, joven Yaoyorozu. Era cierto, pero de ahora en adelante agradecería que todos pudieran tomar la iniciativa para brindar algunas evaluaciones posteriores al juicio. Le pido disculpas, señor. Le hizo una leve reverencia antes de retroceder un paso, algo escarmentada. Sabía por su expediente que había recibido clases particulares toda su vida. Sin embargo, reprimir su entusiasmo era lo último que quería hacer. No hay nada que disculparse, jovencita. Simplemente te pasaste de la raya con tu análisis. Ja. Como mínimo, recibió una pequeña sonrisa por su esfuerzo. ¿Alguien más tiene algo que añadir sobre este juicio? Hubo un arrastrar de pies y carraspeos generalizados, mientras el resto de la clase intentaba evitar su mirada. Era obvio que nadie quería seguir la evaluación del joven Yaoyorozu, mientras que los tres estudiantes a los que había llamado más directamente, Kaibara, Awase y Kirishima, permanecieron con expresiones contradictorias. Toshinori contuvo un suspiro. Esperar y dejar que el silencio obligara a uno de los estudiantes a responder no era una opción debido al límite de tiempo. En cambio, decidió elegir al estudiante que sabía que tendría una respuesta convincente. Joven Midoriya, chilló el chico en cuestión al ser llamado así, ¿tienes algo que añadir al análisis del joven Yaoyorozu? Al principio, el joven Midoriya simplemente se encerró en sí mismo, murmurando a un ritmo acelerado. Sin embargo, la confianza de Toshinori en el chico se vio recompensada cuando levantó la vista con una expresión familiarmente determinada. Supuse que diría que lo que Yaoyorozu mencionó como defectos o fallas solo lo eran en el caso del ejercicio específico que estábamos haciendo hoy. Bien, a medida que el chico ganaba confianza, su tartamudeo también desapareció. ¿Podrías ampliar eso, por favor? Toshinori estaba bastante seguro de que sabía a dónde quería llegar Midoriya con esto, y era algo que habría mencionado si el chico no lo hubiera hecho. Bueno, lo de usar la cinta de captura para retirar a los oponentes del ejercicio es bueno para el ejercicio específico en el que estamos involucrados. Sin embargo, en el mundo real, simplemente envolver la cinta de captura alrededor de la muñeca de alguien como Kirishima no será suficiente para detenerlos. El método de Kaibara lo sacó de la pelea con una inversión mínima de tiempo y esfuerzo. La cabeza del joven Kaibara se levantó de golpe para mirar al joven Midoriya con una mirada intensa. No quiero decir que lo que hizo no fuera impresionante, porque lo fue. La mirada se suavizó, convirtiéndose en algo contemplativo, mientras el joven Midoriya continuaba. Básicamente, solo significa que necesitamos experiencia en diversos entornos y escenarios para aprender a modular nuestro comportamiento. Al fin y al cabo, por eso estamos aquí. Toshinori sabía que llamar al chico era una buena idea. No minimizó los defectos que habían mostrado los tres chicos, sino que recontextualizó sus acciones para adaptarlas a un escenario diferente. Ese concepto de actuar de forma diferente según la situación era algo que algunos héroes aprendían demasiado tarde, o nunca. Los jóvenes Kaibara y Awase parecían decididamente pensativos, mientras que el joven Kirishima le sonreía al joven Midoriya, enseñándole el pulgar hacia arriba. ¡Qué manera tan masculina de ver las cosas! Olmig sintió la confusión que irradiaba el joven Midoriya ante este cumplido. Gracias, amigo. Algo que se podía decir del joven Kirishima era que siempre era muy sincero, para bien o para mal. Eso me recuerda. Kaibara, ¿de qué están hechos tus taladros para dedos? El chico en cuestión ladeó la cabeza antes de responder.
carburo de tungsteno. ¡Guau! Eso es lo que usan para minar y perforar las cosas más difíciles. Kirishima, debiste de sufrir mucho dolor para resistir esos golpes. Toshinori no había considerado ese punto. Simplemente había asumido que Kirishima no sentía dolor en su forma endurecida. Sí, me sorprendió un poco la primera vez que me golpeó. Nunca me había dolido tanto estando curtido. Tienes un golpe brutal, amigo. Esta vez, el joven Kirishima levantó el pulgar hacia el joven Kaibara, quien pareció algo desconcertado por el cumplido. Sí, no te voy a mentir, me pillaste desprevenido con tus trucos de soldadura, amigo. El joven Tokage se acercó al joven Awase, quien se estremeció de la sorpresa. El joven Kaibara le lanzó una mirada penetrante al estudiante delegado, que ella ignoró. Si no hubiera practicado tanto con mi don, me habrías encerrado enseguida. Tú también eres genial. Me alegra ver que cada uno encuentra más cosas que hizo bien. Esa reflexión después de los estudios de heroísmo es esencial para convertirse en el mejor héroe posible. Los primeros 4 participantes asintieron con entusiasmo, y el resto de la clase parecía animado para sus próximas pruebas. Aunque estoy seguro de que aún quedan comentarios por hacer, debemos avanzar por tiempo. La próxima batalla será entre el equipo I como héroes y el equipo C como villanos. La segunda prueba de batalla del día no fue tan intensa como la primera, algo que Juzo agradeció, pero desde luego no fue aburrida en absoluto. Yui Koda y Ryurin formaban un buen equipo, con una fantástica sinergia de don. Una vez que Rin desarrolló sus escamas, aparentemente estas se consideraron lo suficientemente inorgánicas como para que Kodai usara su don para cambiar su tamaño. Su plan, entonces, era defender una habitación en el 5º piso con una sola entrada, usando las escamas de Rin como proyectiles. La capacidad de Kodai para agrandarlas en pleno vuelo los convertía en un dúo extraordinariamente peligroso y efectivo. Shoji intentó atrapar la primera escama que le lanzaron, solo para descubrir que los bordes eran extremadamente afilados. Si hubiera sido cualquier otro estudiante de la clase, el primer destello de sangre habría bastado para dar por finalizado el ejercicio en ese mismo instante. Afortunadamente, la peculiaridad de Shoji le permitió remodelar las puntas de sus brazos a su antojo, y en cuestión de segundos tuvo manos nuevas listas para empezar. Juzo se sorprendió un poco de que, incluso con la recuperación de Shoji, el ejercicio no se hubiera cancelado. Sabía que la OA a veces se tomaba las cosas con ligereza con la seguridad de los estudiantes, pero esta era la segunda vez en tantos días que un estudiante podía resultar gravemente herido. Perdida entre toda la conmoción en torno a la lesión de Shoji, estaba la propia Asido. Sorprendentemente, la enérgica chica rosa podía ser bastante sigilosa cuando la situación lo requería. Mientras Kodai y Rin se concentraban en el chico de 6 brazos, que intentaba pasarlos por la única puerta estándar de la habitación, Asido logró colocarse detrás de ellos y derretir una de las paredes con su ácido. La confusión en los rostros de los villanos, cuando All Might anunció la victoria de los héroes, fue casi tan invaluable como sus expresiones de asombro, cuando Asido salió por la puerta que tanto esfuerzo habían defendido. Mientras los 4 estudiantes regresaban a la sala de observación, era difícil interpretar las emociones de 3 de ellos. Asido casi daba saltos y rebotaba contra las paredes, mientras ella les contaba a los otros 3 historias de lo geniales que eran desde su perspectiva. Ninguno de los otros 3 estudiantes mostró claramente cómo se sentía, aunque Juzo estaba seguro de haber visto a Shoji poner los ojos en blanco ante una de las afirmaciones más descabelladas de Asido sobre su capacidad regenerativa. Parecía tener un límite en cuanto a la cantidad de ácido que podía manejar en dosis concentradas. Juzo sabía que había una razón por la que le gustaba Shoji. Bienvenidos de nuevo, los 4. Todos merecen reconocimiento por una batalla bien reñida. Rin y Kodai inclinaron ligeramente la cabeza ante el elogio, a pesar de su derrota. Asido casi tembló en el sitio por el esfuerzo de no gritar de emoción, pero una rápida mirada de Aizawa desde la esquina la hizo callar. ¿Alguien quiere comentar sobre alguno de los participantes? Aparte de los jóvenes Yaoyorozu y Midoriya, al menos para esta prueba. Yaoyorozu asintió respetuosamente, pero Juzo aún percibió cierta vergüenza en su rostro.
No tenía nada de qué avergonzarse. Sus comentarios sobre la última pelea fueron todos perspicaces y útiles. Esperaba que sus comentarios sobre su propia prueba fueran igual de útiles. Juzo decidió romper el hielo y ser el primero en opinar. El equipo de villanos aprovechó a la perfección la sinergia entre sus peculiaridades para contener al equipo de héroes desde el pasillo justo frente a su ubicación para sostener el arma. Se me ocurren muy pocos de los aquí presentes capaces de contraatacar esa combinación en particular. Además, lograron idearla con bastante rapidez, sin apenas discusión. Rin esbozó una leve sonrisa ante el elogio, mientras que Kodai parecía prepararse para lo que sabía que se avecinaba. Sin embargo, esa misma falta de comunicación fue probablemente su mayor desventaja. Tenían un buen plan para defender la única puerta de su almacén de armas, pero no mencionaron otras posibilidades para entrar en la habitación. De los que estamos aquí, supongo que aproximadamente la mitad podría entrar en la habitación de alguna manera, como lo hizo Asido. Kodai parecía pensativo al principio, mientras que Rin simplemente asintió. Muy bien, joven Onenuki. La flexibilidad mental es esencial en las operaciones de héroe, al igual que la receptividad a las sugerencias de tus compañeros. Puede que tengan una idea que no se te haya ocurrido y que cambie las tornas. La comunicación abierta es esencial. La comunicación eficiente es uno de los temas que estudiaremos más adelante este año. Varios estudiantes parecieron sorprendidos al principio por este comentario, pero los héroes tenían que comunicarse bajo presión constantemente, una habilidad que no todos poseían. ¿Algún comentario sobre alguno de nuestros héroes? Esta vez fue Tokage quien decidió responder, con una sonrisa burlona, como siempre, en su rostro. Bueno, quiero decir que fue una buena decisión por parte de Mina robarme la idea de colarme para tocar la bomba. Asido le sacó la lengua a la chica lagarto, quien respondió de la misma manera, antes de que se sonrieran enormemente. Pero en serio, la cantidad de ácido necesaria para derretir un agujero en una de esas paredes debe haber sido difícil de crear con tan poco tiempo, sobre todo teniendo en cuenta que el hormigón no es particularmente reactivo, así que felicitaciones por eso. Juzo notó que la chica rosa flexionaba las manos e hizo una ligera mueca. Probablemente le costó bastante, como señaló Tokage. Sin embargo, no me quedó claro si le informó a Shoji que iba a dar la vuelta al final, pero puede que sea porque no teníamos sonido aquí arriba. Le dije que mantuviera su atención, pero no le dije exactamente qué hacía. Basándome en lo que Onenuki y All Might dijeron antes, probablemente debería haberlo hecho, respondió Asido pensativo. La oí cuando se dirigió al fondo de la habitación, así que tuve una buena idea, añadió Shoji. Dejé orejas en algunos brazos por si acaso. Bien pensado, joven Shoji. La percepción situacional es otra habilidad fundamental. Incluso en combate, vale la pena estar atento a más que solo al oponente. Juzo oyó un ruido a sus espaldas y se giró para encontrarse con Aizawa mirando a All Might con cierta incredulidad. Al cabo de un momento, Aizawa notó su mirada y recuperó su habitual ceño fruncido. Tan difícil era creer que el héroe número 1 fuera realmente bueno siendo un héroe. Juzo se volvió hacia All Might, quien acababa de terminar su comentario sobre el combate, preguntándose cuándo sería su turno. Su compañero, Todoroki, por otro lado, tenía la misma expresión de aburrimiento de siempre. Nuestro próximo combate será entre el equipo B como héroes y el equipo H como villanos. Aún no era su turno, pero este combate parecía equilibrado. Ninguno de ellos tenía una peculiaridad que pudiera dominar el encuentro, aunque Koda y Shiozaki estuvieron cerca. Juzo se relajó un poco y esperó a que comenzara la prueba. Ojalá fuera una batalla justa y limpia. Bueno, eso fue un desastre. Zen creyó hablar por todos los que quedaban en la sala, y hubo algunos asentimientos vacilantes que demostraron que no estaba tan equivocado. Las otras peleas se habían vuelto violentas, pero ninguna había llegado al punto de tener que cancelarse por completo. Los compañeros animales de Koda encontraron la bomba con facilidad, pero la defensa de Shiozaki parecía casi impenetrable hasta que Kamakiri comenzó a cortar sus enredaderas con temerario abandono. Pony, en un intento de ayudar, atacó a Kamakiri y ambos se vieron envueltos en una lucha cuerpo a cuerpo que se intensificó con el paso de los minutos.
Ninguno de los dos combatientes se contuvo. Kamakiri extendía espadas cada vez más grandes desde su cuerpo, Pony usaba sus cuernos como misiles guiados y su fuerza natural para contener al chico más grande. Koda y Shiozaki intentaron ayudar, pero ninguno tuvo el valor ni la oportunidad de interponerse entre sus compañeros. Sin embargo, la pelea cambió rápidamente. Pony tropezó, su casco se topó con una imperfección en el suelo y perdió brevemente el control de sus cuernos al caer. De repente, libre de cualquier defensa, la espada de Kamakiri golpeó certeramente a Pony. En el último segundo, el joven Mantide se dio cuenta de lo que estaba sucediendo e intentó desviar el golpe, y esa fue probablemente la diferencia entre la vida y la muerte para la yegua. La espada seguía siendo profunda, pero no impactó en ningún punto vital. En ese momento, sin embargo, solo se vio el destello de una espada seguido de sangre. Demasiada sangre. Olmigt y Aizawa cancelaron el juicio de inmediato y salieron corriendo de la sala de observación para ayudar a estabilizar a Pony y trasladarla a la oficina de Recovery Girl, enviando a los otros 3 estudiantes de vuelta a la sala de observación por su cuenta. Koda y Shiozaki estaban pálidos, con lágrimas frescas en los ojos, apoyándose el uno en el otro al volver a entrar en la sala de observación. Kendo y Yaoyorozu fueron los primeros en llegar, ofreciéndoles apoyo y mantas cálidas. Kamakiri, por su parte, entró furioso en la sala, apartando la mano de Kirishima del hombro antes de hundirse en la ira en un rincón. Si hubiera seguido siendo el mismo de la secundaria, Zen habría preferido dejarlo sumido en su ira y frustración. Habría pensado que el chico había cometido un error y que necesitaba aceptarlo por sí solo. El viejo Zen, sin duda, no le habría guardado rencor una vez que se hubiera disculpado y arreglado todo, pero tampoco se habría esforzado por ayudarlo. Por eso Zen se sorprendió al encontrarse caminando con determinación hacia Kamakiri, arrastrando a Yo con él por si acaso. No se había dado cuenta en ese momento, pero su preparación para la UA y su entrenamiento con Yo le habían enseñado que parte de ser un héroe era estar presente emocionalmente para los demás. No le hacía ningún bien a nadie salvarlos físicamente y dejarlos solos para que lidiaran con su carga emocional. Yo lo había ayudado con sus problemas con su madre. Lo había ayudado con las dificultades y frustraciones de Yo para que su don funcionara con los líquidos. Sin embargo, nada de eso había cristalizado en su mente hasta hoy. Los comentarios de Midori ya habían tocado fondo en sus propias inseguridades sobre su desempeño en la primera prueba de batalla, y al parecer también en Yo y Kirishima. Zen estaba tan acostumbrado a un rendimiento estelar en la escuela, él y Yo prácticamente se habían intercambiado el primer puesto en todas sus clases durante la secundaria, que no estaba del todo acostumbrado a las críticas reales sobre sus estudios. Peor aún, eran críticas sobre sus decisiones en una situación de alta presión, y siempre se había enorgullecido de mantener la calma sin importar las circunstancias. Zen se había tomado muy mal la crítica, y estaba seguro de que Yo también. Casi se había sumido en una espiral de autorrecriminación antes de que Midoriya hablara y lo ayudara a ordenar sus pensamientos. Zen habría creído que era una feliz coincidencia si no fuera por la mirada de Midoriya al hablar. Miró directamente a Zen, con comprensión y determinación en sus ojos, recordándole a Zen por qué quería ser un héroe, fundamentalmente. Ayudar a la gente era lo correcto. Tenía la capacidad. No ser un héroe sería una cobardía moral. Y Midoriya contribuyó a consolidar en su mente la idea de que ayudar a la gente era más que golpear a los villanos. Por muy satisfactorio que fuera. Y así, mientras se acercaba a Kamakiri, Yo estaba a su lado. Ni Zen ni Yo habían sido nunca muy buenos con la gente, pero la confianza natural de Zen lo había convertido en el más popular gracias a su educación. Decidió tomar la iniciativa. Solo necesitaba actuar con naturalidad y todo estaría bien. Hola. Ahí. Amable y sin confrontaciones. Kamakiri debería responder con educación al menos. Vete a la mierda. Bueno, tal vez no. Vete a la mierda tú también. Kamakiri se levantó en toda su altura y lo fulminó con la mirada. Zen respiró hondo. Tenía que mantener la calma para ayudar a Kamakiri a lidiar con lo que sentía. ¿Qué tal si me haces unas cuchillas? Dijiste que a veces te ayudaba a quitártelas de encima, y Yo puedes intentar que duren más.
Uno de los ojos de Kamakiri se crispó violentamente mientras Zen hablaba, y sus mandíbulas se abrieron y cerraron lentamente. Zen, sin embargo, no apartó la mirada, intentando proyectar calma y comprensión. Podía sentir al resto de la clase observando la interacción, pero se obligó a ignorarlos. Tras unos instantes de tenso enfrentamiento, Kamakiri extendió la mano y disparó un puñado de cuchillos a gran velocidad, clavándose en el suelo de la sala de observación. El efecto fue sorprendentemente inmediato. Su ojo dejó de temblar y respiró hondo. ¿Qué era eso de intentar que duraran más? Zen no esperaba necesariamente un agradecimiento de Kamakiri, pero ciertamente no esperaba que su compañero aceptara su experimento improvisado con un don. Con el rabillo del ojo vio a Midoriya rondando, intentando comprender mejor qué estaba pasando antes de que Hir se lo llevara, con una expresión de decepción en el rostro. ¿Conoces el don de Yo? Podría ayudar a que tus espadas no se deshagan en polvo. Zen miró de reojo a su amigo. ¿Crees que estás listo para ello? Yo simplemente asintió encogiéndose de hombros. Parecía algo intimidado por la intensidad que emanaba Kamakiri, pero no lo suficiente como para echarse atrás ahora. Kamakiri sacó un cuchillo largo, de un solo filo y mango redondeado. Ciertamente no era el arma más grande que Zen le había visto crear, pero tampoco la más pequeña. Sería bueno para tallar, fue todo lo que dijo cuando Zen le dirigió una ceja interrogativa. Yo agarró la hoja por el mango con la mano desnuda. Normalmente, no se notaba en absoluto cuando usaba su don, pero esta vez Zen lo supo con claridad porque Kamakiri jadeó sorprendido. ¿Qué demonios, amigo? Lo sentí. Un murmullo de yo fue la única respuesta que obtuvo al principio. ¿En serio? ¿Qué acabas de hacer? Pensé que solo ibas a soldar el cuchillo, nada que ver conmigo. Kamakiri parecía jadear como si hubiera corrido una gran distancia. Nunca he probado mi don en algo producido por otro don. Yo levantó la vista de la hoja con una mirada pensativa. Y mucho menos en algo tan efímero como tus hojas. La energía para mantener esto unido tenía que venir de alguna parte. Al parecer, seguía conectado a ti de alguna manera. Sopesó la hoja en su mano antes de devolvérsela a Kamakiri. Esta hoja debería durar lo que necesites. Avísame qué tal se mantiene el filo. El material que estés haciendo no es hierro ni acero ni nada que yo conozca, así que, dependiendo de sus propiedades, podría ser bastante útil. Ahora era el turno de Zen de sorprenderse. Yo rara vez hablaba tanto a la vez con alguien más que no fuera él mismo. Y él había pensado que yo se sentía intimidado por el chico mantis. En cualquier caso, Kamakiri le dedicó una sonrisa maliciosa mientras recuperaba el cuchillo. Lo que sea que hayas hecho me ayudó a nivelarme aún más que simplemente hacer un puñado de cuchillas de mierda. ¿Te interesa experimentar un poco? Podríamos hacer algo genial, tú podrías practicar tu don y yo podría descansar un poco de la mierda que tengo en la cabeza. Yo le devolvió la sonrisa, y Zen casi se apartó de su amigo. ¿Qué clase de combinación aterradora había fomentado? Bueno, al menos sus amigos se llevaban bien y Kamakiri se sentía mejor. Y justo a tiempo, All Might y Aizawa regresaron a la sala de observación con aspecto estricto. Atención a todos. El tono retumbante de All Might captó rápidamente la atención de toda la clase. Para atender sus preocupaciones inmediatas, su compañera Pony estará bien. Sin embargo, descansará en la oficina de Recovery Girl durante el resto de la clase. Kamakiri respiró aliviado, e incluso Zen sintió que se le escapaba una tensión en los hombros que no había notado. Estaremos atentos a las 2 pruebas restantes para asegurarnos de que esto no vuelva a suceder. Para ahorrar tiempo, vamos a omitir la revisión por pares de nuestros participantes anteriores. Sin embargo, para que reciban el mismo nivel de retroalimentación, Aizawa y yo hablaremos con ellos mañana con más detalle. Dicho esto, pasemos a la 4ª prueba del día. Nuestro próximo combate será entre el equipo J como héroes y el equipo G como villanos. Esto iba a ser fácil. Shoto solo tenía que inmovilizar con su hielo a los 2 estudiantes que se hacían los héroes y envolverles la cinta de captura en las muñecas mientras estaban incapacitados. No habría necesidad de planes extravagantes como los de algunos equipos anteriores. Y lo más importante, no habría necesidad de usar el fuego de Endeavor.
Si todo salía como esperaba, serían coronados vencedores en los primeros minutos del ejercicio. Por lo tanto, se sintió un poco confundido cuando su compañero, Onenuki, si recordaba bien su nombre, no dejaba de complicar sus planes más de lo necesario. No dejaba de discutir sobre qué sucedería si sus oponentes superaban a Shoto, cómo desviar su atención y mantener su arma a salvo. No me superarán. Shoto sabía que era una persona directa, pero no hacía falta suavizar la afirmación. Era una pelea tan desigual que a Shoto le sorprendió que se molestaran en aguantarla. Ninguno de sus oponentes tenía una habilidad de largo alcance, así que Shoto podría congelarlos fácilmente antes de que se acercaran demasiado. Incluso si pudieras estar seguro de eso, no estaría de más tener un plan B por si intentan algo taimado. Ese no era un mal punto. Muchos de los otros equipos habían sido tan evasivos en sus estrategias, que era lógico que sus oponentes también lo fueran. Bien. En cuanto empiece el ejercicio, congelaré todas las ventanas y puertas para que solo puedan entrar por la puerta principal. Así no podrán pasar. Una solución sencilla. Deja a tus enemigos solo un camino y tendrán que tomarlo. No era exactamente lo que quería decir, pero podría ayudar. Al menos no hará daño. ¿Qué planes tienes para lidiar con esos dos? Los congelaré. Nadie en esta clase puede competir con mi hielo. Eso no era del todo cierto. Yaoyorozu era un impredecible, pero suficiente hielo debería abrumar cualquier cosa que se le ocurriera. Y si la cantidad de poder que Midoriya mostró el día anterior era realmente solo el 20% de su poder, también podría ser problemático, pero no si le rompía el cuerpo. El dolor que una persona podía soportar tenía un límite. No estoy seguro de cómo funcionará eso contra la sombra oscura de Tokoyami. Igual que cualquier otra cosa, supongo. Pero si tuviera que apostar, la luz de tu fuego sería efectiva contra ella. Shoto se quedó sin aliento ante ese comentario. ¿Mi fuego? Salió más como un gruñido del que pretendía, pero tal vez era apropiado. Te llamas Todoroki, ¿verdad? Hijo de Endeavor. Le encanta presumir del progreso de su hijo a cada oportunidad. Shoto sintió que la ira bullía en su interior y la reprimió sin piedad. La ira no le serviría de nada, y le recordaba demasiado a Endeavor. Necesitaba estar tranquilo, sereno y sensato. También se preguntaba dónde Onenuki habría tenido suficiente interacción con Endeavor para haber oído sus fanfarronadas. Soy su hijo de sangre. Aizawa no solo lo instó a usar su fuego ayer, sino que ahora un compañero de clase también lo instaba. Uno que solo había oído hablar de su relación a través del propio Endeavor. No usaré su fuego. La última frase fue entrecortada mientras luchaba por controlar su ira. Pero, Shoto no le dio a su compañero la oportunidad de terminar lo que estaba a punto de decir. Esto no es una discusión. Voy a prepararme en la planta baja. Haz lo que quieras con el arma. No importará una vez que gane. Shoto se alejó, ignorando las objeciones de su compañero. Les demostraría a todos que solo necesitaba su hielo para ser un héroe, que no necesitaba el fuego de Endeavor. Shoto poseía al menos la misma potencia bruta en su hielo que Endeavor en sus llamas, posiblemente incluso más. Endeavor había dedicado casi todo su entrenamiento original en habilidades especiales a desarrollar sus llamas, a pesar de los peligros y las consecuencias previas de hacerlo, dejando que su hielo se consumiera. Endeavor lo consideraba solo útil para reducir la temperatura corporal de Shoto, sin molestarse en explorar cómo podría ser al menos tan útil como el fuego. Sin duda, era la mejor opción para reducir los daños colaterales y capturar con vida a los villanos, dos cosas que Endeavor desdeñaba notoriamente. La primera planta era en gran parte un falso vestíbulo, prácticamente intacto tras las pruebas de guerra anteriores. Parecía, a todas luces, el vestíbulo de un negocio de éxito moderado. Sofás y macetas salpicaban la sala, con un mostrador de recepción frente a la única entrada al resto del edificio. Un cuello de botella perfecto para inundar de hielo. Onenuki había seguido informándole a Shoto de lo que hacía a través de los auriculares, pero Shoto no le prestó atención, concentrándose en prepararse para congelar solo el exterior del edificio. Había afirmado que sería fácil, pero en realidad nunca había intentado usar su hielo de esa manera. No era cuestión de si podría hacerlo, sino de si podría hacerlo a la primera.
Endeavor nunca había sido de los que usaban su don con finura, y por mucho que Shoto intentara negarlo, su precisión no se acercaba ni de lejos a la que podría ser. ¿Congelar todo el edificio? Sencillo. ¿Congelar solo las paredes exteriores? Algo más difícil. Congelar solo las paredes exteriores, centrándose en las ventanas, pero no en la puerta principal. Algo que nunca había intentado antes. Por suerte, había revisado brevemente los planos que les habían dado a cada equipo antes de bajar al vestíbulo. Las ventanas no estaban colocadas al azar, sino siguiendo un patrón, y podía trabajar con eso. Solo era cuestión de si recordaba la distancia lo suficientemente cerca. Si se equivocaba un poco, probablemente sería suficiente para asegurar que entrarán por la puerta principal. Y ninguno de sus oponentes tenía peculiaridades que les permitieran acceder rápidamente a los pisos superiores, así que quizás simplemente cubrir el exterior con hielo, centrándose en el primer piso pero no en la puerta principal, sería suficiente. Shoto también quería asegurarse de que nadie lo viera antes de que entraran en la habitación. No es que fuera un problema, pero una fuerza abrumadora siempre era más efectiva como sorpresa. Se dirigió a la única puerta que salía del vestíbulo, frente a la entrada y detrás de la recepción, y se detuvo justo detrás del marco. Con un movimiento de muñeca, generó un pequeño disco de hielo contra la pared opuesta, pulido hasta quedar reluciente. Quería poder atacar en cuanto sus oponentes estuvieran dentro del edificio. Los héroes ya pueden entrar al edificio. La voz de Olmig resonó repentinamente en su auricular. Shoto reaccionó al instante, enviando oleadas de hielo por todos lados, envolviéndolo todo en hielo. Por lo que pudo ver, el hielo era al menos el doble de grueso alrededor del primer piso que alrededor de los pisos superiores, pero pudo ver en su espejo que la puerta principal permanecía abierta. Perfecto. El vestíbulo estaba ahora envuelto en una profunda oscuridad, rota solo por la luz que se filtraba por la puerta principal. Por suerte, era suficiente para que pudiera ver. Voces tenues se colaban en el edificio desde el exterior. Eso sí que es una trampa. Una voz femenina. Probablemente Kendo. Un don de fuerza bastante común, sin ninguna amenaza. Cuando la oscuridad exterior es fuerte, la oscuridad interior debe ser aún más fuerte. Una voz masculina grave. Tokoyami. Un don menos obvio, una energía proyectada externamente, aparentemente consciente. Una amenaza menor. Voy a echar un vistazo, Fumi. Una tercera voz, una que no pudo identificar de inmediato. Al parecer, Sombra Oscura era más consciente de lo que creía. Aún así, no había problema, una amenaza menor. El don con forma de pájaro asomó el pico por la entrada, aparentemente creciendo al entrar en el vestíbulo sombreado. Por suerte, los intentos de Shoto por escabullirse tuvieron éxito, ya que el don pasó de largo sin apenas mirarlo. Todo despejado. Mientras Kendo y Tokoyami entraban cautelosamente en el edificio, Todoroki pudo ver una conexión umbilical entre el don consciente y su amo con forma de pájaro. Solo más para cubrir con hielo. Tras esperar unos instantes más a que los dos héroes entraran por completo en el vestíbulo, Shoto actuó. Sin hacer alarde, cruzó la puerta, el umbral entre el vestíbulo y el resto del edificio, y generó un auténtico glaciar que los atrapó. Solo quedaron de ellos sus cabezas y brazos, con el don consciente completamente atrapado bajo el hielo. La victoria fue bastante sencilla. Shoto avanzó a grandes zancadas, temblando ligeramente por el frío que le producía generar tanta cantidad de hielo en tan poco tiempo, con la cinta de captura en la mano, listo para terminar el ejercicio. La puerta principal era, como era obvio, una trampa. Por desgracia, ni Itsuka ni Tokoyami sabían qué hacer. Tokoyami podría haber usado sombra oscura para romper el hielo de una de las ventanas del segundo piso y evitar la trampa por completo, pero eso habría dejado a Itsuka sola, sin opciones inmediatas. Además de sus, fundadas, al parecer, preocupaciones sobre la fuerza de Todoroki, basadas en las evaluaciones de don del día anterior, caer en la trampa y estar preparados para reaccionar ante cualquier cosa que se les presentara parecía la única opción razonable. Habían pensado que Todoroki debía de estar exhausto con esa estratagema y que solo tendrían que lidiar con Onenuki dentro. Estaban equivocados.
Poco después de entrar al edificio, el chico de la cicatriz apareció de la nada, solo para encerrarlos a los tres en un enorme glaciar. Eso superaba con creces lo que ella creía capaz de hacer. Seguramente ahora, al menos, tendría que estar aminorando el paso. Itsuka miró con atención, viendo el aliento del chico helarse frente a él, con el costado derecho moviéndose con cierta rigidez. Quizás tenía un punto débil. Afortunadamente para ella, y algo ingenuamente para Todoroki, había cometido dos errores cruciales. Primero, había encerrado por completo a Sombra Oscura. Tokoyami había sido, como mucho, crítico al describir su propio don, pero Itsuka estaba bastante seguro de que Sombra Oscura solo se volvería más poderosa con menos luz. En el vestíbulo ya a oscuras, encerrar aún más el don en hielo lo fortalecería aún más. En segundo lugar, había dejado los brazos y las manos de Itsuka al descubierto. Presumiblemente lo hizo para envolverle las muñecas con cinta de captura, pero si sus manos hubieran estado atrapadas, no habría podido usar su don. Así las cosas, estaba bastante segura de que podría abrirse paso en cualquier momento. Todoroki se dirigió primero hacia Tokoyami con paso tranquilo. Sin embargo, al pasar junto al glaciar que envolvía Sombra Oscura, un crujido agudo resonó en la habitación. Todoroki saltó hacia atrás, lo que probablemente fue lo único que lo salvó de ser noqueado inmediatamente por la garra de Sombra Oscura que atravesaba el hielo. «Aléjate de Fumi». Muros de hielo se alzaron entre el don consciente y Todoroki, y se rompieron con la misma rapidez. Itsuka aprovechó la oportunidad para liberarse de su propia prisión. Afortunadamente, la erupción de Sombra Oscura de su jaula de hielo había debilitado el hielo lo suficiente como para facilitar su liberación. Tembló mientras se quitaba los últimos fragmentos de hielo de las piernas. Quizás debería considerar incluir leggings en su disfraz, o al menos tener la opción. El invierno no sería muy divertido sin ellos. Al mirar hacia Sombra Oscura, Itsuka descubrió que el don seguía combatiendo con Todoroki, creciendo y fortaleciéndose a medida que se adentraban en el edificio y se alejaban de la luz. Tokoyami, por otro lado, parecía tener cada vez más dificultades para ejercer el escaso control que tenía sobre el ave de sombra. Sin querer interponerse entre Sombra Oscura y su presa, Itsuka se acercó a Tokoyami y comenzó a retirar el hielo que envolvía a su compañero. Trabajó tan rápido como pudo, concentrándose tanto en mantenerse caliente como en liberar a su compañero. Lo liberó justo a tiempo, cuando un estruendo a sus espaldas anunció que Sombra Oscura finalmente había asestado un golpe a Todoroki. Desafortunadamente, eso significó que su atención volvió a Tokoyami y a ella misma. Creí haberte dicho que te alejaras de Fumi. Dark Shadow voló hacia ellos dos, con los ojos de un naranja quemado en lugar del amarillo anterior. Tokoyami se interpuso entre su don e Itsuka, quitándose la capa del disfraz con quizás más estilo del necesario. Sombra Oscura. Cede. El don consciente levantó la cabeza para mirar a Tokoyami directamente a los ojos, y él le devolvió la mirada sin pestañear. El color de los ojos de Sombra Oscura se tornaba cada vez más rojo. Itsuka no era experta en dons, pero eso le pareció una mala señal. Debo regresar a la luz para apaciguar la oscuridad que nos habita. Itsuka se dio cuenta de que le hablaba a ella, incluso mientras intentaba controlar su don. Toma mi capa para calentar tu cuerpo y tu espíritu. Me reuniré contigo en cuanto pueda. Le ofreció su capa e Itsuka la tomó con gratitud. Aunque el exterior estaba mojado por el hielo, estaba bien aislado, y descubrió que la ayudó a entrar en calor casi al instante. Gracias. Te mantendré informado de dónde estoy por el comunicador. Avísame cuando estés en camino. Tokoyami asintió ante las palabras de Itsuka y comenzó a retroceder lentamente del vestíbulo, asegurándose de mantener la mirada fija en Dark Shadow todo el tiempo. A medida que se acercaba a la luz, los ojos de Dark Shadow comenzaron a recuperar su color amarillo habitual. Manteniendo sus manos a un tamaño manejable, pero lo suficientemente grandes como para darle una fuerza extra considerable, Itsuka corrió primero hacia donde Todoroki había estado por última vez. Lo encontró agarrándose la cabeza, temblando, con hielo cubriendo todo el lado derecho de su cuerpo. Sentía pena por el chico, por haberse esforzado tanto, pero también sabía lo que tenía que hacer para ganar esta prueba. Shoto Todoroki ha sido capturado.
La voz de Olmig resonó por todo el edificio mientras colocaba la cinta de captura alrededor de la muñeca izquierda de Todoroki. Él la miró con rabia reflejada en su rostro por un instante, antes de recuperar su habitual neutralidad. «Puedes salir a calentar con Tokoyami, si quieres», le dijo Itsuka al chico con una sonrisa. No se había dado cuenta de que Todoroki tuviera un lado tan competitivo. Esperaba que al menos fuera competitivo, y no algo que lo enojara porque fuera ella en particular quien lo había capturado. De cualquier manera, con Todoroki capturado, Itsuka comenzó a ascender por el edificio. Habían perdido bastante tiempo escapando del hielo y dejando que Sombra Oscura derrotara a Todoroki, así que actuó con rapidez. Itsuka determinó rápidamente que no guardaban la bomba en el segundo piso, ya que aún presentaba señales del forcejeo entre Kamakiri y Pony, así como evidencia de las enredaderas de Shiozaki. Segundo piso despejado, pasando al tercero. Una rápida confirmación de Tokoyami de que tardaría 1 o 2 minutos fue suficiente. Itsuka subió las escaleras al tercer piso de 2 en 2, y estaba a mitad de camino cuando su pie se hundió en el suelo, derribándola. Logró agarrarse a la barandilla, antes de levantar la vista y ver que el suelo se hundía visiblemente en algunos puntos, incluyendo todas las escaleras restantes. Tokoyami, vamos a tener un problema. Itsuka habló sombríamente en su dispositivo de comunicación. Shoto Todoroki ha sido capturado. Juzo hizo una mueca. Esperaba que Todoroki hubiera podido resistir un poco más. Quizás Kendo y Tokoyami tenían peculiaridades más poderosas de lo que indicaba el día anterior. O quizás eran más aptos para el combate en interiores. Juzo esperaba que el ego de Todoroki no se viera demasiado afectado por su relativamente rápida derrota. Sus propios planes también podrían verse frustrados si Kendo y Tokoyami eran más hábiles de lo previsto. Bueno, metafóricamente. Las ventanas seguían selladas herméticamente con el hielo de Todoroki. La poca luz dificultaba determinar con exactitud dónde había suavizado el suelo, lo que dificultaba enormemente encontrar el camino seguro a través del tercer piso. Juzo había considerado simplemente suavizar todo el suelo para no tener un camino seguro, pero pensó que la magnitud de los daños colaterales que eso conllevaría probablemente no le granjearía la simpatía de sus profesores. El tercer piso había sido la única opción razonable para esconder el arma, ya que el cuarto y el quinto piso habían sufrido daños en la primera y la segunda prueba, mientras que el segundo piso había sufrido daños en la tercera. Afortunadamente, salvo por el derrumbe del techo en lo que parecía haber sido una sala de conferencias, el tercer piso estaba en perfectas condiciones. Bueno, había estado en perfectas condiciones. Ahora que Juzo había terminado con él, podía considerarse el que estaba en peor estado de todos. Había escondido el arma en una habitación lo más alejada posible de la escalera principal. Tenía múltiples entradas desde el interior del edificio y no era una habitación puramente interior, pero, crucialmente, no tenía ventanas. Aún no estaba seguro de qué podía hacer exactamente el don de Tokoyami y no quería arriesgarse. No le quedaba mucho por hacer en ese momento, salvo esperar a que aparecieran sus compañeros. Juzo pensó que podría ganar puntos extra por intentar actuar como un villano para ser más realista, así que abrió la visera de su casco y se recostó contra el marco de la puerta, con la vista más amplia del tercer piso. Mantener una pose relajada fue algo difícil, pero le facilitó saber que el único camino seguro a través del piso terminaba en una de las otras entradas a la habitación que tenía detrás. Si alguno de sus oponentes intentaba abalanzarse sobre él, caería rápidamente a través del suelo hacia los niveles inferiores. El tiempo parecía transcurrir lentamente mientras esperaba a sus oponentes, y Juzo se entretenía intentando idear las burlas y amenazas más típicas para usar contra ellos. Tenía varias en mente cuando oyó a uno de sus oponentes tropezar en una de las escaleras. Llegarían pronto. Con suerte, sus preparativos serían suficientes para agotar el tiempo. Los ruidos de tropiezos y maldiciones aumentaron gradualmente de volumen hasta que la fuente se hizo evidente. Itsuka Kendo apareció por una esquina, con la capa negra sobre los hombros, buscando con furia el camino seguro. «Ah, ¿entrarías a mi salón?», le dijo la araña a la mosca. Los ojos de Kendo se dirigieron hacia arriba, hacia donde estaba Juzo, por un momento, antes de volver a observar su camino.
Husō suspiró dramáticamente. Aunque supongo que eso es más bien cosa de Shoji. Se permitió reír con tristeza mientras la pelirroja que tenía delante daba unos pasos más por el sendero. Todavía estaba lo suficientemente lejos como para que no tuviera que preocuparse por una embestida repentina. Entonces quizás quieras jugar a algo. Un gesto de su ceja fue la única señal de que lo había oído, pero él continuó de todos modos. Quizás has oído hablar de Simón, dice. Bueno, si sigues todas sus instrucciones, saldrás de aquí con vida. ¿Entendido? Kendo aprovechó la oportunidad para saltar sobre una sección bastante grande de suelo reblandecido hacia otro camino a unos 2 metros de distancia. Tras un momento de asombro ante la proeza física que acababa de demostrar, Husō maldijo para sus adentros, consciente de que acababa de acortar significativamente su camino hacia él. Por otro lado, su juego de Simón dice ahora tenía un giro interesante. Ella no sabía qué dirección tomar para acercarse. Quizás él podría aprovechar eso. Ignoró la parte de su mente que le gritaba que aún no sabía dónde estaba Tokoyami. No había oído nada desde arriba, no había visto nada más en el suelo frente a él, y llegar justo debajo de él era muy difícil debido a los daños sufridos en el segundo piso en la pelea anterior. En cualquier caso, solo podía trabajar con lo que tenía delante. Husō podía improvisar si Tokoyami se hacía notar. Simón dice que camines 5 pasos a la izquierda. La heroína lo miró y el camino a la izquierda antes de entrecerrar los ojos y caminar hacia la derecha, siguiendo el sendero hasta otra bifurcación. Simón dice que gires a la izquierda de nuevo. La pelirroja evaluó ambas opciones antes de continuar hacia la izquierda. Husō tuvo que reprimir una sonrisa. En ambos casos, seguía el camino que inicialmente parecía llevarla más cerca de donde él estaba. Lástima para ella, ese era el camino equivocado en ambos casos. Él sí que había intentado ayudarla. Una vez. Simón dice que te detengas ahí mismo. Levantó la vista del suelo un instante para mirarlo confundida, y él usó su don para suavizar el terreno justo debajo de su pie. No lo suficiente para arruinar el camino, pero sí para hacerla tropezar. Kendo se recompuso fácilmente y le lanzó una mirada fulminante a Husō, pero él simplemente respondió con voz cantarina y encogiéndose de hombros. Deberías haber escuchado a Simón. Poco después, con un simple empujón de Husō, su laberinto había depositado a Kendo en lo alto del tramo de escaleras más cercano, una pequeña escalera de mantenimiento. Estaba a varios metros de donde él se encontraba, pero no había ningún camino directo entre ellos y donde él se encontraba. Simón dice que bajes las escaleras y salgas del edificio. Es la única manera de que salgas con vida de aquí. Miró fijamente las escaleras hacia el segundo piso por un instante antes de volverse hacia Husō con una sonrisa burlona. ¿Estás seguro de que no quieres ser un hombre y traer la pelea a mí? Husō resopló y negó con la cabeza. No, estoy segura de que eso acabaría mal para mí. Todos tenemos nuestras armas. Algunos tenemos una fuerza sobrehumana. Los demás nos las arreglamos. Asintió con una expresión de comprensión exagerada. Totalmente cierto. Bueno, entonces supongo que debería hacerle caso a Simón. Las alarmas empezaron a sonar en la cabeza de Husō. Algo no cuadraba. ¿Estas escaleras son seguras entonces? Husō entrecerró los ojos, pero no respondió. Lo eran, pero por alguna razón no quería confirmar sus sospechas. Su sonrisa burlona se amplió. Te pillé. Se llevó la mano a su comunicador y habló mientras se alejaba de las escaleras. Las escaleras del este están despejadas. Que se vaya al carajo, Tokoyami. Un grito salvaje resonó por la escalera mientras descendía hacia la oscuridad. Husō cerró la puerta de golpe y se preparó para saltar por el suelo, con la esperanza de mantenerse alejado de un vengativo Tokoyami el tiempo suficiente para que el ejercicio terminara. Según sus cálculos, debería haber faltado menos de 1 minuto para el final. Claro que, cuando te persigue un pájaro de sombra casi demoníaco, el tiempo parece interminable. En cierto modo, este ejercicio favorecía enormemente a los villanos, algo que Shota intentó incorporar en la mayor cantidad posible de ejemplos. En el mundo real, los héroes casi siempre eran reactivos, lidiando con información incompleta, con un reloj en marcha o trabajando en el territorio elegido por su oponente.
Entrenar a los futuros héroes para que se acostumbraran a estas situaciones era lógico. Por lo tanto, fue un tanto sorprendente que los villanos tardaran hasta la cuarta prueba del día en obtener la victoria, a pesar de lo ajustada que fue. Normalmente, este ejercicio en particular se realizaba casi un mes después de iniciado el año, tras semanas de entrenamiento básico e instrucción teórica. Shota admitió estar más convencido que nunca de que toda su clase demostraba un gran potencial, al haber asimilado el ejercicio con tanta eficacia. Mientras los participantes del cuarto combate regresaban a la sala de observación para su informe, Shota tomó algunas notas breves sobre su desempeño para su posterior evaluación detallada. Si bien Onenuki y Todoroki ganaron la prueba, fue por un error técnico. Se agotó el tiempo límite. Si hubiera durado un minuto más, Tokoyami y Dark Shadow sin duda habrían atrapado a Onenuki y la bomba, otorgando la victoria a los héroes. Pero a veces, un minuto aquí o allá puede marcar la diferencia. Fue un punto importante que aprender. Al final, el estrecho margen de victoria se debió casi por completo al mal trabajo en equipo de Todoroki, su plan egoísta y su obstinada negativa a usar su fuego, incluso cuando sería el contraataque perfecto para la peculiaridad de un oponente. Shota se escribió una nota para hablar con Todoroki una vez más y ver si podía descubrir el origen de esta antipatía hacia su fuego. Luego subrayó y rodeó con un círculo la nota. Luego tomó nota adicional de considerar la posibilidad de requerir visitas a Oundok si Shota no lograba llegar al fondo del asunto. Shota estaba mucho más acostumbrado a tener que convencer a los estudiantes de no abusar de sus donaciones que a lo contrario. Sus tácticas habituales probablemente no funcionarían en esta situación. La aversión a las donaciones no era infrecuente entre la población general, pero sin duda lo era entre los estudiantes héroes. Oundok tenía el entrenamiento necesario para diagnosticar y tratar lo que fuera que estuviera molestando a Todoroki. Onenuki, por otro lado, había impresionado a Shota con su estrategia de jugar contrarreloj, usando a Todoroki como distracción y engañando a Kendo para eliminarla. El chico había quedado séptimo en el examen de recomendación, principalmente debido a que lo habían emparejado con Yoarashi y Todoroki en la parte práctica del examen, después de que el estudiante de All Might fuera añadido en el último minuto. El nivel de control sobre su don y el pensamiento estratégico que demostró en esta prueba demostraron que habría estado a la par con los demás estudiantes de recomendación este año. Quizás podrían considerar ampliar el número de estudiantes de recomendación en años con muchos candidatos destacados. Tanto Tokage como Nenuki habrían sido candidatos seguros en cualquier otro año. Su principal fallo fue subestimar la capacidad de Dark Shadow, y el terror que se reflejaba en su rostro mientras el don se acercaba a él antes de que se agotara el tiempo demostraba que comprendía perfectamente este fallo. También tuvo problemas con el aparente exceso de diversión jugando con el Kendo, lo que condujo al encuentro con Dark Shadow en primer lugar, pero él fue el claro ganador del combate. Kendo y Tokoyami habían trabajado bien juntos en el bando del héroe, aunque Tokoyami sin duda tendría que mejorar su control sobre sombra oscura en espacios oscuros, si incluso la escasa luz en el edificio helado fuera suficiente para descontrolarlo. O quizás fue el hielo lo que provocó la pérdida de control. En cualquier caso, la principal crítica a su actuación fue que no parecieron tomarse el límite de tiempo lo suficientemente en serio. Si bien sus oponentes dificultaban una victoria rápida, era necesario tenerlo en cuenta. Con sus notas completas, Shota se dirigió a All Might para sugerir que se usara un nuevo edificio para la prueba final. Cada piso del edificio actual había sufrido daños considerables durante las 4 pruebas anteriores, y quería que la prueba final fuera lo más representativa posible. El equipo de Midoriya interpretaría a los villanos, y Shota quería una representación lo más fiel posible de su actuación con la nueva revelación sobre su antigua falta de don. Shota planeaba volver a ver las imágenes del examen de ingreso con esta nueva información en mente, pero esta sería su primera oportunidad de evaluar a Midoriya con el marco adecuado. Según su recuerdo de la evaluación de don, le iría bastante bien. El nivel de control y autoconciencia del chico ya superaba con creces lo que Shota habría esperado. Ahora le interesaba su capacidad de pensamiento estratégico, especialmente contra un equipo de héroes tan equilibrado. Si su memoria del examen de ingreso era correcta, el siguiente sin duda sería emocionante.
Fin del video.